¿Qué onda, raza? Bienvenidos de nuevo a su podcast Trending Topic Talks, el programa donde hablamos de temas de tendencia con invitados especiales. El día de hoy me complace tener como invitado al licenciado Jorge Cermeño. Jorge, ¿cómo estás? Fede, buenos días, ¿cómo te va? Excelente, muchas gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Jorge, estamos en un momento pues muy padre en la cuestión de la libertad de expresión, en la cuestión de los medios de comunicación, en los cuales cualquiera tiene una voz, cualquiera tiene pues un teléfono en el cual puede compartir su opinión, sus medios. Y pues qué mejor manera de utilizar estos medios, estas herramientas como para conocer a una persona que está constantemente con la comunidad, que ya es un personaje de la cultura lagunera hoy en día. Entonces quisiera empezar a platicar contigo acerca de quién es Jorge Cermeño, su infancia, su adolescencia, cómo se desenvolvió, de dónde viene, etcétera. Cuéntame un poco acerca de ti personalmente. Mira, yo nací en el Distrito Federal, soy el tercero de una familia de 9 hermanos. Varios. 9, yo soy, como te digo, el tercero. Pues una familia muy grande, evidentemente, pues como cualquier niño crecí, pues no solamente con mi familia, con mis hermanos, sino con los vecinos. Jugábamos de todo lo que te puedas imaginar, no lo que juegan ahora los chavos, porque ahora pues todo es electrónico. El iPad, ¿no? Y el iPhone y todo eso. Pero antiguamente pues era hacer carritos y jugar carreras y jugar fútbol en la calle, jugar béisbol en el llano, pues todo tipo, íbamos a nadar a un lugar, a otro. La verdad yo hice deporte de todo. Y era pues yo muy callejero, jugaba yo con mucha gente, muchos amigos, vecinos en todas partes. En la escuela pues formé parte de los equipos de básquetbol, de la selección de básquetbol, era bueno yo para el deporte. Sí. Jugué fútbol también, en fin, fui Boy Scout. Yo fui un estudiante, no era de los nerds, de los que sacan 10 siempre, no, pero tampoco fui burro. Tampoco. Yo pasé siempre, nunca reprobé. Fui un buen estudiante, y te puedo decir que disfruté mucho mi juventud, mi infancia. Pues fui noviero también en la época. Claro, como todo buen joven, ¿no? Juvenil, me gustaba mucho. Las fiestas en aquel entonces pues eran tardeadas, no como ahora que todo es de las 1 o 2 de la mañana. No, las cosas eran más temprano. Eran más diferentes, ¿no? Yo creo que había un ambiente pues distinto, pero igual que cualquier joven con las mismas inquietudes, igual que cualquier niño con los mismos deseos de divertirte, de pasarla bien. Tuvimos problemas económicos. Yo desde los 15 años empecé a trabajar. Vendía yo huevo casa por casa. ¿Esto es en México todavía? ¿Esto es en la Ciudad de México? Tuve que dejar la escuela por cuestiones económicas. Claro. Mi padre pues le fue mal en los negocios. Y empezamos a trabajar los mayores. Yo empecé a trabajar como demostrador en negocios, en refaccionarias, en talleres mecánicos, en tiendas de autoservicio. Y bueno, pues fui conociendo otro México que no conocía yo desde la escuela. Después entré a trabajar a un banco desde abajo, desde Office Boy. Sacando copias, ¿no? Como dice la raza. Sí, era como dicen, pues le haces a todo, ¿no? Sí, claro. Pero fui subiendo, fui conociendo distintas áreas de cuentas de cheques, de cobranza, de créditos comerciales, etcétera. Era yo pues muy movido, siempre me gustó hacer las cosas bien y hacerlas rápido. Entonces yo fui subiendo de puesto, después trabajé en otra empresa, Bulbur de México. Después dejé la escuela, yo estudiaba y trabajaba. Abrí un negocio, vendía yo tacos, tenía una taquería yo allá en la Ciudad de México también. Trabajé en el comité organizador de los Juegos Olímpicos. ¿A poco? En el 68. Ok. Un año pues emblemático para los mexicanos, cuando los jóvenes empiezan a salir a las calles. Sí, por supuesto. Bueno, después me caso. Yo me casé a los 22 años. Y entonces pues dejo la escuela y sigo trabajando. Y luego ya en el año del 74 me ofrecen un trabajo en provincia. Es cuando me vengo a Torreón, 1974. Llego con 2 de mis hijos, uno de año y medio, otra hija que en paz descanse, llegó aquí de 6 meses. Familia recién empezada a buscar la chamba en provincia, ¿no? En Torreón. Así es, en Torreón, que era un lugar que yo ni conocía.
ni tenía familiares, no fue fácil llegar aquí, pero fui, con el tiempo te das cuenta de lo que es la comarca lagunera, de los valores que tiene una región de trabajo, de esfuerzo, etcétera, ¿no? Aquí nacieron mis segundos 2 hijos, Eduardo y Poncho, el más chico. En fin, empecé a trabajar por mi cuenta, creamos una empresa, distribuíamos productos en el ramo automotriz e industrial y fuimos creciendo. Yo viajaba por toda la comarca lagunera, por todo el estado de Coahuila, de Durango. Y en la parte política, bueno, déjame decirte que mi primera esposa era hija de un fundador del PAN, don Manuel González Hinojosa. O sea, yo me involucré en el PAN de directa desde joven. Empecé a participar. ¿A los cuántos años? Pues a los 18 años, más o menos, sí. 18, 19 Desde años. cuando uno empieza a ver como que la onda de la política, de que realmente uno se puede involucrar, ¿no? Así es. Entonces, con un grupo de jóvenes en el PAN, en un México cambiante como era el México de 68, cuando por primera vez había grandes manifestaciones, salían los estudiantes a la calle, pues yo te diría insatisfechos por el México de corrupción, de antidemocracia, por este México falsificado que vivíamos. Entonces, pues los chavos en general, pues buscaban pues una mejor participación, y eso dio origen al movimiento estudiantil del 68. No nomás en México, debo decir que en todo el mundo, sobre todo en Europa, en Francia, en España, en muchos lugares, pues los jóvenes empezaron a protestar por lo que no les gustaba. Años después vinieron otro tipo de movimientos liberadores, de los hippies y de otro tipo de cosas como sí, respuesta sí, pues, claro, a un mundo que no les gustaba. Pero en fin, me tocó pues esa etapa, y me tocó empezar a participar en política desde muy joven, Fede. Es factual, siento yo, que tengamos que conocer las raíces de una persona que ahorita está tratando de representar a la comunidad. Una persona que estuvo desde los orígenes, literalmente, de la ciudad de Torreón, porque aunque seamos una ciudad con 114 años, tenemos menos de la mitad de nuestra historia, que somos una ciudad reconocida en la cuestión del trabajo, en la cuestión del emprendimiento, en la cuestión del hambre, ¿no? Algo que siempre representa Torreón es la ciudad que venció el desierto. Entonces, también se me hace súper interesante que siempre estuviste en la búsqueda de las oportunidades. Yo también me considero de esa manera que a veces las oportunidades no se te dan y tú te las tienes que hacer a ti mismo, ya sea buscando pues personas cercanas a ti que te puedan echar la mano, o si no, en ese caso, pues tú poco a poco llevar adelante tu escena, ¿no? Y algo que se me hace súper padre, y más en los movimientos como en el 68 y como lo es ahorita también, que hay un tipo de revolución en la cuestión del pensamiento, en la cuestión del habla, que siempre se trata de buscar un fin, que es el mejorar tu comunidad, mejorar tu país, en este caso a México, a Torreón, a los lugares donde te desempeñaste. Y es importante saber por qué medios. En el 68 era por manifestaciones, era con hablar con la gente que está en cargo. Y ahora, hoy en día, es súper importante también tener el factor comunicación, el factor redes sociales, el factor internet, para tú poder llegar a más gente, poder llegar a millones. Este mensaje le puede llegar a millones de personas, y eso se me hace súper importante. A la hora de tú empezar con el PAN, empezar con toda esa onda, ¿en qué momento tú decides? Yo entiendo que tú fuiste diputado del 91 al 94, ¿verdad? Así es. ¿Eso fue tu primer cargo político? ¿Hubo antes unos? ¿Cómo tú empiezas realmente a meterte a representar el PAN en eso? Déjame decirte, porque los jóvenes que nos ven, si yo les platico que antiguamente había un partido político que dominaba todo el escenario, que el 99% de los cargos eran diputados del PRI, senadores del PRI, gobernadores, alcaldes, todo lo dominaba un partido político. El gobierno y su partido hacían las elecciones, calificaban las elecciones. Bueno, alguna vez vino un escritor conocido, Mario Vargas Llosa, y dijo que en México vivíamos la dictadura perfecta. O sea, por un lado postulas un México, una república democrática, representativa y federal, y en los hechos una república centralista. Bueno, eso es lo que vivíamos en aquellos años. Entonces, participar en política no era fácil, sobre todo en la oposición, porque sabías de antemano que ibas a una elección amañada, que no ibas sí, no había motivación, vaya. Entonces, realmente los triunfos que tenía el PAN eran contados a nivel nacional. De repente, pues ganabas en Mérida, ganabas en Uruapan, ganabas en Tehuacán, etcétera. Y el PAN luchó siempre
porque hubiera condiciones equitativas en la competencia. Las primeras iniciativas del PAN proponen un árbitro imparcial, proponen el voto a la mujer. Bueno, yo creo que en México gradualmente nos fuimos dando reformas que crearon ese árbitro imparcial, que es en aquel entonces el Instituto Federal Electoral, ahora el Instituto Nacional Electoral, un tribunal para votar, un tribunal para dirimir controversias, credencial para votar con fotografía. O sea, muchas cosas que nos dimos los mexicanos para arribar a un régimen en mejores condiciones en la competencia electoral. Los chavos que nos ven, imagínate que vas a jugar un partido de fútbol y los 11 contrarios, más el árbitro, más las reglas. Todos son del partido contrario. Así era antes, pero ya afortunadamente las cosas han cambiado y han mejorado gracias al esfuerzo de todos. Sin embargo, estamos en un riesgo muy serio ahorita, porque el actual gobierno, el actual presidente, pues domina otra vez, puede cambiar las leyes a su antojo, porque tiene una mayoría que le permite hacerlo en la Cámara de Diputados y en el Senado. Esa es la importancia que estamos viviendo en esta próxima elección. O tenemos frenos y contrapesos, o nos vamos a reforzar un gobierno autoritario donde se haga lo que quien gobierna pues va decidiéndolo porque tiene la manera de hacerlo. Sí, es importante también saber que la diversidad siempre es buena en todos los casos, ¿no? O sea, aunque las personas piensen que siempre es la manera correcta de hacer algo, siempre debe de haber un poco de cambio, un poco de, pues a lo mejor de oposición, como quien lo dice, ¿no? Yo leí un libro que se llama Overthrow, que se trata de cómo el gobierno americano, que principalmente han tenido los conflictos bélicos más grandes en los últimos 100 años, cómo habla de que a veces el gobierno americano llegaba a estos lugares pobres como Nicaragua, como Guatemala en el siglo XX e imponía su democracia porque ellos pensaban que era la manera más correcta, era la manera, pues como que era la democracia que ellos pensaban incluir. Claro que existen muchísimos americanos que están totalmente en contra de esto, como lo pasó en Irak, saben también que por conflictos de intereses a veces llegan a imponer sus propias reglas. Y también siento que en las cuestiones de México también es importante tener un poco de diversidad, sea del mismo partido o no, pero como que no respondan totalmente a una sola persona o a una sola ideología, y eso se me hace factual. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿ese fue tu primer cargo como servidor público, el de diputado en el 91? O... A ver, ahorita te platico un poquito de eso. Déjame nomás hacer un paréntesis por lo que estabas comentando. Sí, a lo largo de muchos años Estados Unidos se ha querido convertir, digamos, en el sheriff o en el policía. Sí, el Uncle Sam, ¿no? Como le llaman. El que nos tiene que decir a todos lo que hay que hacer. Los mismos Estados Unidos, los mismos gringos, pues se han dado cuenta que esa política intervencionista, pues tampoco es buena. Sí, que ¿se puede acercar un poquito más al micrófono? Tampoco es lo más adecuado y tienes que permitir y entender que somos una sociedad plural. En México no todos pensamos igual y tienes que permitir esa diversidad de opiniones. Me preguntas cuál fue mi primer cargo público. Efectivamente, el primer cargo público fue diputado federal, pero antes había yo participado en varias elecciones, sabiendo de antemano que era muy difícil. Ya había yo sido candidato a síndico, a diputado federal, había sido candidato suplente. Por cierto, en el año del 79, el PAN ganó 4 distritos de los 196 que había en ese entonces a nivel nacional, uno de ellos en Torreón. Yo fui suplente de Juan Antonio García Villa, o sea, tuvimos uno de los primeros 4, el primer triunfo pues de diputado federal en el año de 1979. Bueno, mi primer cargo fue en el 91 como diputado federal, participé del 91 al 94. Posteriormente gano la presidencia municipal de Torreón en el año del 96. Y luego vuelvo a ganar la elección en Coahuila y soy senador de mayoría del 2000 al 2006. En el 2005 participo como candidato a gobernador de Coahuila y tengo triunfos, gano aquí en Torreón por más de 50,000 votos, se gana la presidencia municipal, las diputaciones locales. Sin embargo, a nivel estado, bueno, pues me hicieron lo que siempre acostumbraba a hacer el PRI, comprar gente, comprar funcionarios de casilla, etcétera, y bueno, le dieron la vuelta, no gané la elección a nivel estado. Posteriormente vuelvo a ganar del 2017,
soy alcalde otra vez de mayoría, con el mayor número de votos que ningún candidato ha obtenido aquí en Torreón. Y repito, porque era un ejercicio de un año para empatar la elección con el calendario electoral federal, y entonces vuelvo a ganar en el 18 con 154,000 votos. Que se me hace súper interesante la perspectiva de alguien que estuvo en el cargo público en el siglo XX y alguien que estuvo tan recientemente en el siglo XXI, en el 2018. ¿Cuál fue la diferencia en cuestión gobierno, en cuestión ciudad, en cuestión de desarrollo humano, que más te diste cuenta en la cuestión de dificultades en gobernar en el 96 y en el 2018? Bueno, las cosas cambian. Ahorita tú señalabas, por ejemplo, todo el avance tecnológico, toda esta revolución que tiene que ver con los medios y que hace que la gente se acerque, no solamente en una comunidad, sino a nivel global. Tú puedes tener comunicación y seguramente nos está viendo mucha gente que no vive aquí en Torreón, sino en otras partes, sí, claro, por los seguidores que tú tienes. Bueno, este es un gran cambio. Antiguamente los medios normales, tradicionales, pues dominaban la escena, ahora ya no. Que ahora sin querer haces campaña en Bolivia o en India o así, sí. La gente ni idea, con un VPN ya puede estar en Torreón, ¿no? Que es bien curioso. Efectivamente, ese es un gran cambio y me parece que utilizando bien las redes, pues puedes llevar tu mensaje a muchísima gente, acercarte de otra manera, y esto, bueno, pues ayuda, y también hay que decirlo, a veces no se hace un buen uso de los medios o de las redes y también se presta pues para que te estén fastidiando con una serie de críticas, a veces interesadas, a veces anónimas. Bueno, finalmente este es lo que nos está tocando de todo vivir, tipo, ¿no? Y hay que usarlo y hay que tratar de estar cerca de la ciudadanía, informarla adecuadamente y aprovechar pues esos son los cambios, desde luego. Yo te diría, en el caso del gobierno aquí de la ciudad de Torreón, pues nosotros logramos muchas cosas, transformar Torreón, hacer de una ciudad que se encontraba muy olvidada en aquellos años, a una ciudad mejor, con mejores servicios, con mejores fuentes de empleo, de trabajo. Logramos muchas inversiones importantes, como lo estamos volviendo a lograr otra vez. ¿Por qué? Pues porque generas un ambiente de confianza, un ambiente de trabajo. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno. El gobierno no genera empleos, el gobierno genera condiciones para que pues, la gente invierta y regresemos al espíritu de lucha, de trabajo que caracteriza a los laguneros. Y hablando de lucha y de trabajo, ya lo decías tú que obviamente has ganado elecciones, pero también las has perdido y es importante volverlo a intentar, o sea, en cualquier aspecto de la vida, ¿no? O sea, un lagunero, ya sea que haya vivido aquí por mucho tiempo, que haya nacido aquí, lo que sea, se caracteriza por siempre tratar de pelear y siempre tratar de buscar las adversidades. En la cuestión de tú volverlo a intentar, ¿alguna vez te has sentido, no sé, desmotivado, ya sea por el ambiente en el que hay, la apatía en la gente de Torreón? O sea, cuéntame algún momento donde tú te sentiste, pues a lo mejor que ya no querías continuar en tu carrera política, en algún negocio, lo que sea, en general que tú recuerdes ahora. Hombre, sí te da tristeza cuando tienes fracaso, pero la vida es eso, la vida de los golpes aprendes, de las adversidades claro. Te levantas o aprendes. Yo creo que la vida no todo es color de rosa. ¿Estás de acuerdo que si así lo fuera, sería mucho más aburrido? O sea, si no habría gris o negro, pues sería bien aburrido. Pero fíjate, no, déjate tú lo aburrido, no. yo te platico, vengo de una educación pues en donde tuvimos que hacer de todo, trabajar desde abajo, buscar pues ganarnos la vida trabajando, estudiando, con muchas adversidades, con muchas privaciones. Yo veo a mis hijos, pues evidentemente no les tocó, qué bueno, no les tocó vivir pues muchas adversidades que nos tocó a nosotros. Yo me vuelvo a casar, tengo ahora 3 hijos, entonces yo tengo pues hijos ya mayores que me han dado 6 nietos y tengo 3 hijos, una jovencita en la universidad, otros 2, una en secundaria, otro saliendo de la primaria. Entonces pues para mí son, digamos, la mayor motivación para luchar por ellos. Alguien decía, un filósofo, que el hombre necesita dos cosas: alguien a quien amar y algo por qué luchar, para que tu vida tenga sentido.
si no luchas por algo, si no amas, si no quieres, pues finalmente, ¿para qué sirve vivir? Sí. También alguien decía que no vive para servir, no sirve para vivir. Bueno, pues yo sí creo que en la vida, pues no todo es color de rosa, tienes que adaptarte, tienes que adecuarte, no siempre se gana, hay que aprender a ganar, hay que aprender a perder, hay que estar preparado siempre para las adversidades y para los triunfos y tomarlos como son y como vienen, con madurez. Claro, la motivación es importantísima en cualquier aspecto. Siento yo que la familia es el vínculo más cercano que tienes a tus raíces, ¿no? O sea, yo también soy súper apasionado de mi mamá, de mis hermanos, de mi familia, de mi abuela, de mis tíos, pero principalmente también a veces hay que hacerlo por uno, ¿no? O sea, también de que si uno está bien consigo mismo, puede brindarle una mejora a sus hijos. Es súper padre cómo los tiempos han cambiado, tanto así que me gustaría a mí algún día, si es que tengo hijos, poderles brindar las oportunidades que yo no tuve y así poder llegar a un punto donde las personas que el legado que yo estoy dejando pueda llegar a ser algo más padre de sí mismo y que así poder yo cumplir cierto aspecto de la vida. Jorge, yo la primera vez que escuché el nombre Jorge Cermeño, yo tengo 20 años, soy joven en la cuestión de macro de Torreón, fue cuando tú fuiste embajador de México en España. Cuéntame un poco de esa experiencia, cómo llegaste ahí, tu estancia allá, buenas experiencias, malas experiencias, cuéntame cómo estuvo eso. Bueno, yo fui presidente de la Cámara de Diputados, me toca la transición del gobierno de Vicente Fox al de Felipe Calderón. Acuérdate que en ese entonces se da una elección muy competida, el PAN gana muchos distritos, muchos estados y se gana la presidencia de la República. Llegamos a tener el grupo más grande de diputados federales y de senadores. Pero en ese entonces, pues el actual presidente dice yo gané, y entonces impugna la elección, se va a los tribunales, no le dan la razón, toma las calles de la Ciudad de México, amenaza con no permitir que se dé la transición democrática, amenaza a las instituciones. Bueno, yo te diría es un mal perdedor. Bueno, la realidad, ¿qué sucedió? Finalmente se logra una transición pacífica, se logra hacerlo conforme a la ley. Yo le entrego la banda presidencial a Felipe Calderón, siendo presidente del Congreso de la Unión, donde se reúnen diputados y senadores. Bueno, para mí pues fue un momento importante y es un momento histórico para México, el haber logrado que pues las cosas se hicieran adecuadamente con saldo blanco. Pasando todo esto, la presidencia de la Cámara de Diputados, el presidente me invita a irme como embajador a España. En ese entonces ya no teníamos embajador, hacía prácticamente 5 o 6 meses que no había un embajador, y España es un país muy importante para México por todo lo que representa, porque compartimos con los españoles sangre, compartimos historia, sí, compartimos valores, tradiciones, muchas cosas. La verdad es que pues evidentemente se trata de una nación con la que pues tenemos mucho en común. Para mí fue un honor que me invitara a ser embajador de México en España. 2 de mis hijos nacen allá en Madrid. Por supuesto son mexicanos, nacidos allá. Es un honor verdaderamente representar a México en el extranjero. Te das cuenta también de cómo nos ven afuera, de que nos ven mejor de lo que nos vemos nosotros mismos. Y también inspirarte para ver qué cosas puedes cambiar aquí en México, ¿no? También es importante. Evidentemente, pues comparas, en la vida tienes que estar comparando. Tú, tengo entendido que estudias fuera de México y pues comparas también. Sí, lo ves que todo. tú ves allá y lo que dices, ¿por qué en mi país no podemos hacer esto? ¿Qué nos falta para hacer aquello? Pero, pues, ¿qué te diré? Finalmente, hay un dicho que dice, como México no hay dos. Es lo nuestro, son nuestras raíces, es nuestra nacionalidad. Tenemos que luchar por hacer de esta patria, pues la patria que todos queremos. Sí encuentras, por supuesto, países más ricos, más desarrollados, con mejor educación, con mejores infraestructuras, etcétera. Todo eso, pues por supuesto que hay que luchar por llegar a esos estatus de mejoría. Una mejor educación, mejores universidades, todo esto tenemos que luchar. Sí, calidad de vida, etc. Yo te diría, México tiene todo, somos un gran país,
nos han faltado buenos gobiernos. Estaríamos a la altura de muchas naciones como esas, si nos propusiéramos verdaderamente trabajar mejor por México, hablar bien de nuestro país, invertir mejor en nuestro país y sentirnos orgullosos de lo que somos y lo que tenemos. Desde allá, yo te digo, yo veía otros países. Yo creo que muy pocos países en el mundo tienen la cantidad de culturas que tiene México. La diversidad como tal. Al mexicano le cae bien al extranjero, nuestra alegría, nuestra música. Sí, cuando piensan en México es tequila, fiesta y en cuanto tú le preguntas a, no sé, a un francés de un americano, le dicen guerra o dicen ciertas cosas que la verdad es bien bonito la posición. Aparte, como México es un país neutral, sabes de que es bien bonito que no tiene conflictos con nadie. Les gusta la comida mexicana. Sí, todo. Les gusta el folclore mexicano. El español que tenemos nosotros. Que si también llevas un mariachi a esos lugares, la gente se vuelve loca. Le encanta la música mexicana. Entonces, te das cuenta de todo lo que tenemos y cómo si mejoráramos en muchos aspectos todo lo que tiene este país en aguas nacionales, en océanos. Ya quisieran muchos países tener pues todos los litorales que tenemos para todo lo que sirve un océano, pesca, etcétera. Los grandes lugares turísticos que tenemos, que ya los quisieran en Europa. Cualquier playa de aquí de México, Mazatlán, Cancún, Acapulco, Puerto Escondido, en fin. Sí, todas las áreas naturalmente bellas en México. Verdaderamente bellas. Sí. Que no las tienen muchos países de estos. Sin embargo, a veces no sabemos explotar todo lo bueno que tiene México. Sí, México es un lugar súper único, tanto como sus bellezas como sus problemas. De hecho, hay un meme que está circulando mucho ahorita de que ahorita que es tema de elecciones, tema de problemas, dicen, imagínate vivir en Suiza y no ver estos problemas, o de que hubo un candidato que lo metieron en un ataúd. Imagínate vivir en Suiza y no ver realmente, o sea, este tipo de reacciones que está pasando. Y también se me hace súper importante de que la gente a veces compara México con Francia, compara con Estados Unidos, España, etcétera. Claro que se debe de hacerlo, pero también entender que no tenemos las mismas soluciones porque no es el mismo país. O sea, México tiene más de 130 millones de personas, o sea, es un país extremadamente católico que tiene sus problemas, que tiene sus soluciones también. O sea, no puedes agarrar la solución que hubo en Portugal y aplicarla en Torreón, en Coahuila o en México, porque obviamente somos totalmente diferentes y eso sí se me hace como que se debe de la gente un poco entender de que, ok, sí, en España están mejor en este aspecto, pero quizás en México las personas son más felices. Por ejemplo, había un estudio que decía que los lugares que están más cerca en el Ecuador, o sea, México, Ecuador, Colombia, etcétera, son mucho más felices que en países como que están al sur o al norte del Ecuador, o sea, Suiza, Suecia, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene que ver el clima. O sea, una persona aquí en México, en Colombia, en Ecuador, puede lanzar una semilla de mango, de coco y va a crecer, ¿no? O sea, y no tiene que preocuparse el día a día de que, como una persona en Canadá, de que no puede plantar un coco en su casa o un mango. Entonces, ellos se tienen que preocupar un poco de, ok, ¿qué voy a comer mañana? No puedo plantar yo mi comida. También va de la mano con el crecimiento económico de que una persona en México puede vivir totalmente de su cosecha, de lo que está plantando, y en Canadá no. Entonces, tienen que trabajar un poco más, pero esos son estudios mucho, mucho más complicados. Hablando volviendo al tema de la embajada, estuve investigando y vi un video que decía que en la casa donde tú vivías en España había un fantasma. Entonces quiero que nos confirmes eso de que si había fantasmas, no había fantasmas. Es algo que yo siempre aquí confirman en el fondo que sí. Entonces cuéntame cómo ha sido si has tenido alguna experiencia paranormal en España o aquí. A ver, yo no creo en los fantasmas, pero evidentemente sí, el personal que trabaja en la embajada, que cuida la casa, que atiende pues los temas domésticos, pues siempre hablaban de un fantasma. Es una casa pues antigua que la compró el gobierno de México en la época de López Portillo. Acuérdate que México rompe relaciones con España a raíz con Franco, a raíz de la guerra civil española. Con el triunfo de Franco, México rompe relaciones y se mantiene un gobierno español en el exilio en México durante 35 años que duró la dictadura de Francisco Franco. Cuando se reanudan las relaciones con España en el año del 76, bueno, al año siguiente
el presidente López Portillo le ordena al embajador comprar una casa y se compra pues ahí por el centro de Madrid, en un barrio donde hay varias embajadas, y la arreglan, etcétera. Entonces era una casa antigua, una casa muy bonita que está en el catálogo de las casas que tienen que preservarse ahí en Madrid, y pues es una casa llena de madera todos los pisos, de tres pisos más un sótano más algo que hay en la azotea. Evidentemente es una casa grande, pues donde hay ruidos por el agua que baja, sí, por la el aire, la madera que cruje, el aire, etcétera. Y pues se van generando ahí, dicen que ahí vivía un conde. Entonces alguna muchacha que ahí trabajaba dice que alguna vez en la noche llegó y la abrazó. Entonces ahí queda la leyenda, ¿no? Pero yo no creo en eso. Evidentemente, sí te digo, es una casa muy digna de un país como México, que está al servicio de los mexicanos, ¿verdad? Sí, yo andaba viendo el video y creo que no sé si era la persona encargada del chofer o algo así, sí, que decía de que no, sí existe un fantasma, sí, pero sí, es un fantasma bueno porque nunca tuvieron altercados de que se rompieran un vaso o que te hiciera daño, algo así, ¿no? Y ellos lo creen, o sea, sí, por más que les digas que eso no es cierto y que no, aquí está el fantasma y aquí vive y bueno, pues sí, ahora sí que son creencias de cada quien, ¿no? Volviendo un poco al tema de la política. Quisiera preguntarte, porque existen muchas ramas, muchas ideologías, muchos pensamientos acerca de lo que es la política, pero para Jorge Cermeño, ¿qué significa la política como tal? Pues es parte del ser humano. A ver, cuando decimos la política, pues es para unos cuantos. No, la política es para todos. El que no hace política, pues está haciendo política. ¿Sí? O sea, parece un contrasentido. La abstención es una forma también de hacer política. El no participar, el no votar, el no opinar, pues yo lo que les digo, tú no te quieres meter en política, pero la política sí se mete contigo, y se mete contigo pues con malos gobiernos, con impuestos, con corrupción, o sea, todo eso que no te gusta, pasa, pues quieras o no, aunque no quieras, pues es lo mismo. Entonces, para mí la política forma parte del ser y de la manera de ser de los seres humanos. Formas parte de una sociedad. Ya desde la época de los griegos, de los romanos, se hablaba de la polis, de la ciudad, de las civitas en Roma. Bueno, allá decían, el que no quiera participar en los asuntos de la ciudad, pues que se vaya. O sea, era una obligación acercarse, votar, participar, elegir a tus representantes. Entonces, bueno, para mí eso es la política, una actividad humana indispensable, necesaria, superior, que no la puedes dejar solamente en manos de los políticos, ¿sí? Entre comillas. Y hemos hecho también una caricatura de la política. Cuando quieres referirte a alguna mala actividad, dices, es que está haciendo política, me está haciendo grilla, y lo dices en la escuela. Sí, de chiquitos. Los alumnos ahí andan grillando, andan haciendo política. Pues, a ver, debemos darle el valor que tiene que tener la participación política. Sí, yo también estoy súper de acuerdo de que espacios como este que tratan de informar un poco de la gente que nos representa, que ha estado constantemente en los cargos públicos, y trata de empapar y de traer la política de una manera un poco más coloquial, ¿no? O sea, aquí hemos tenido de todo, de que creadores de contenido, deportistas, reporteros, en este caso servidores públicos. Entonces siento yo que sí es cierto, es algo que tú tenés que saber, porque aunque tú no quieras, el Congreso va a elegir tu futuro, y gente muere con decisiones que hace la presidencia, el Congreso, y también gente nace dependiendo de esas decisiones, ¿no? Mira, ahorita estamos viviendo tragedias como la que pasó hace 3 días en la Ciudad de México. Se cae unos puentes, y hay ahorita pues 25, casi 30 muertos y más de 70 heridos, y uno dice, bueno, pues ¿quién es el culpable de esto? ¿Quién hizo eso? ¿Cómo lo hicieron? O sea, nos afecta. Son decisiones que si los gobernantes no actúan con responsabilidad al ejecutar una obra como estas, pues pones en riesgo la vida de muchos inocentes. Y luego, pues ¿quién es el responsable? Una obra que costó el doble de lo que iba a costar, que después de inaugurarse así con prisas porque les surgía hacerlo, van a
se tiene que cerrar un año, después de que ya estaba funcionando, un año para volver a revisar todas las fallas que tenía. Y ahora nos pasa esto. Bueno, ahí te das cuenta cómo sí nos afecta el no participar en política. Sí, tienen que salir a votar o elegir exigir a nuestros gobernantes que nos informen, que nos digan qué están haciendo, qué no están haciendo, ¿verdad? Sí, ir con tu diputado local para pues platicarle de tus inquietudes. O sea, siento también que va de la mano con la ignorancia, que siempre ha sido un problema en México, que la gente no entiende cómo funciona el gobierno, la gente no sabe quién está representándolos, cómo llegar a ellos, que realmente al final de cuentas trabajan para el pueblo, ¿no? O sea, que esa es la filosofía principal. También hay muchas teorías que llevan hacia la política como una filantropía, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas de la gente que opina que la política o en los cargos públicos deberían de ser mucho más como un servicio al pueblo, lejos de ser un trabajo? ¿Tú qué opinas de eso? Estoy de acuerdo. Bueno, antiguamente, vuelvo otra vez a la historia antigua, los cargos públicos eran honoríficos. O sea, los ediles, los gobernantes, los senadores, no cobraban sueldo. Era un honor ser senador, era un honor ostentar un cargo público en la construcción de las ciudades, en la construcción de los pueblos, etcétera. Se consideraba pues así. Obviamente en un mundo contemporáneo pues se van, desde luego no podrías ahorita decirle a la gente, a ver, pues ve, trabaja en el gobierno y no cobres un sueldo. Sí, no, claro. Sería una payasada, o sería demagógico decirte, como alguna consigna que tenía la izquierda hace mucho, decían salario mínimo al presidente para que vean lo que se siente. Pues no se trata de eso, se trata de dignificar el servicio público. Yo sí creo que es un honor servir, sí creo que debemos ajustarnos a salarios dignos, porque tampoco se trata de pagar miserias y exigir también pues que le hagas de todo. Un alcalde, por ejemplo, pues tiene que saber pues de administración, de construcción, de justicia. Un poquito todo, ¿no? Para que no se lo hagan menso en... Para tener una idea de qué estás haciendo. Entonces, yo sí creo que en la medida en que la gente se prepare, participe en los cargos de decisión popular, pues en esa medida estaremos dignificando la política. Muchos se quejan de diputados que van a dormirse, que solamente van a levantar la mano y aprobar lo que les dicen allá. Aquí en Coahuila debemos una cantidad que no la vamos a poder pagar en 30, 40 años, por la irresponsabilidad, por el robo que tuvimos aquí con los gobernantes, con los hermanos Moreira, por ejemplo, y con un Congreso dócil que les aprobó todo eso, cuando nunca explicaron en qué se gastaron tanto dinero. Pero eso lo estamos pagando todos. Alguien dice, no, yo no lo debo, lo debe el gobierno. No, lo debemos todos. Entonces, ese manejo irresponsable hace que la política, que nos desprestigien los malos políticos. Sí. O sea, hay malos en todo, ¿no? O sea, hay malos deportistas, hay malas personas, hay malos católicos, hay malos cristianos, hay malos políticos, pero lo mismo hay buenos. O sea, siento yo que también se me hace un poco hipócrita de parte de la gente. Digo, hay reclamos, totalmente válidos. O sea, de gente que realmente hace un mal trabajo en cualquier ámbito, específicamente en el cargo político. Pero si no entiendes cómo funciona, o no votas, o no participas de una manera activa, pues no que no tengas derecho, pero pues no te vas a ver tan bien reclamándole a la gente, ¿no? Claro. Siguiendo en materia política, entiendo que ahorita estás siendo candidato al diputado por el Distrito 5, si no me equivoco. Sí. Quiero hablar un poco de cómo funciona una campaña, ¿no? O sea, hablando un poco del marketing. ¿Cómo una persona como tu equipo, tú, llegan a ponerte a ti en un panorámico? ¿Cómo llegas con un eslogan como con Cermeños y Voz? O sea, ¿cómo llegas con ese aspecto en la cuestión del marketing y venderle tu idea al público? Sí, bueno, primero buscas tener un equipo de gente que te va a ayudar en distintas áreas. En un área de comunicación social como esta, por ejemplo, pues que tenga contacto con los medios y que te vaya a dar un seguimiento a lo que dices, a lo que haces, etcétera. Tienes que tener gente que te ayude en la logística de la campaña en tierra, en la calle. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a decir?
tienes que tener también, pues, quien te ayude en el diseño de tu campaña, qué eslogan vas a usar. ¿Por qué nosotros decimos con Cermeño sí voy? Bueno, porque lo escuchamos en la calle, porque mucha gente que me tiene confianza, que ha votado por mí, pues dice, hombre, contigo sí vamos. Si tú eres el candidato, cuenta conmigo. Entonces se vuelve un eslogan muy adecuado a lo que estás escuchando. Si yo dijera otra cosa que realmente la gente no la siente, pues no me sentiría yo a gusto en campaña. Por otro lado, pues bueno, ese es el equipo con el que te rodeas y vas tomando decisiones en cuanto al mensaje que vas a dar hacia afuera. ¿Qué le vas a decir al ciudadano? ¿Por qué van a votar por ti? ¿Por qué te van a tener confianza? Bueno, pues ahí también tienes que tener las propuestas para hablarle a los jóvenes, para hablarle a la gente, al trabajador, al empresario, etcétera. Pues ahora sí que propuestas que la gente las asimile y que las entienda. Porque si yo les digo, oye, pues fíjate que vamos a hacer tal o cual cosa que no corresponde al trabajo legislativo, estaríamos mintiendo. Sí. La gente a veces no sabe qué hace un diputado y te dice, oiga, pero vengan a arreglar el parque, o no tengo agua en la casa, ayúdame. Sí puedo ser gestor, y más ahora que soy alcalde con licencia. Me piden muchas cosas que tienen que ver con mi trabajo como alcalde, que sigo siendo alcalde, estoy con licencia, no puedo ahorita hacer obras, pero evidentemente sí puedo gestionar, sí puedo hablarle al funcionario y decirle, oye, pues, ¿qué onda con esto? Atiende esto, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades de un alcalde? O sea, para ya ir concluyendo, o sea, como que la gente no entiende bien cuáles son las responsabilidades, o sea, brevemente, ¿cuál es el trabajo de un alcalde? De un alcalde, bueno, como alcalde tienes, en primer lugar, la Constitución te señala claramente cuáles son las atribuciones. Tienes que, primero formas un cabildo. Un cabildo es un consejo municipal. Tú gobiernas con regidores y con síndicos, que son los representantes legales. ¿Cuáles son las funciones? Pues tienes funciones para atender los servicios públicos, agua potable, plazas, parques, jardines, seguridad pública, alumbrado, panteones, etcétera. Hay un catálogo de temas públicos que tiene que atender el gobierno de la ciudad. Pero tienes también la función legislativa, porque el cabildo aprueba reglamentos y bandos de buen gobierno. Por ejemplo, los reglamentos de tránsito, los reglamentos de construcción, licencias, etcétera. Entonces tienes la parte legislativa y la parte judicial cuando castigas, cuando alguien comete alguna falta a esos bandos de policía, ¿sí? Entonces, o alguien que anda manejando en estado inconveniente o se pasa un alto o lo infraccionas, bueno, hay tribunales. Y hay tribunales también para dirimir cuando algún ciudadano no está de acuerdo con algo, pues hay tribunales para buscar soluciones. Entonces el cabildo tiene pues la función legislativa, la ejecutiva y te diría hasta la judicial. Sí. Muchas cosas hace el ayuntamiento, ese es lo que engloba principalmente. Sí, fíjate que también es importante que la gente sepa un poco cómo funcionan los cargos políticos y espacios como este que nadie aquí, al menos que, bueno, yo no soy experto en nada, entonces sí es interesante que un chavito de 18, de 19 años que pueda entender cómo funciona el trabajo de un alcalde. Oye, Jorge, aquí hablamos siempre de temas aleatorios, de temas en tendencia, entonces quiero empezar a hablar de temas que fueron tendencia hoy. El primero fue Sigmund Freud, porque hoy fue su natalicio, que fue un médico neurólogo especializado en psicoanálisis. Y habla de, o sea, normalmente él hablaba mucho de la salud mental, de cómo analizar el pensamiento. Tú hoy en día, que has estado en cargos públicos, que has estado constantemente en la supervisión de la ciudad, ¿qué opinas de la salud mental en general y en Torreón? Bueno, que es necesario mantener un equilibrio mental, una buena salud física y mental. O sea, tú no puedes confiar en un gobernante que tiene que tener templanza, que tiene que tener conocimientos y sobre todo un equilibrio mental para tomar decisiones. Por supuesto que hace falta mantener esa salud en todos los aspectos y por supuesto la prudencia, la justicia, la equidad, la solidaridad. Pues todo eso se manifiesta teniendo
teniendo el gobernante pues las mejores condiciones físicas y de salud mental para ejercer los cargos, ¿no? Sí, desgraciadamente siempre los índices de suicidio van a la alza, o sea, en los jóvenes, más que siempre estamos constantemente comparándonos con otras personas que suben su vida. Entonces tú dices de que, caray, esta persona está pues teniendo una mejor vida que yo, entonces mejor me quito la mía, ¿sabes cómo? Entonces eso se me hace súper importante, que la gente, que los gobernantes ahora tengan una idea de la salud mental específicamente en los jóvenes, y pues sí, es importante. La segunda y última tendencia es LATAM Lives Matter, porque la situación que pasa en México con lo del metro, como ya lo decías, y en Colombia, que existen muchos ahorita protestas por toda esta onda del Congreso que están alzando. ¿Qué tanto, y te quiero preguntar a ti como una persona que ya fue diputado, qué tanto piensa el diputado, el representante, como en la gente, en lo que la gente quiere para su vida? Pues tienes que estar atento a lo que sucede en el mundo, a lo que está sucediendo en tu entorno. No podemos ser ajenos. Por ejemplo, esta tragedia de la Ciudad de México, aunque no lo quieras, pues tienes que entender que no está bien, que tiene que haber pues una investigación a fondo, y sobre todo pues lo más importante es que haya justicia y que haya una prevención. Que esto que pasó allá, pues en todo el país tenemos puentes. Sí, puede pasar. Tenemos que estar revisándolos a ver si están en buenas condiciones, porque también los puentes, sea el que sea, pues van teniendo movimientos con el uso, con los tiempos. Aquí en Torreón hace 2 años se cerró un puente porque las juntas se van moviendo, se van venciendo, a pesar de que aquí no hay metro. No hay metro, pero no hay temblores como en la Ciudad de México. Entonces, temas como este, pues tienes que estar viendo que deben hacerse, no postergarlos. Temas de salud, nos llega la pandemia y empezamos a ver todas las carencias que tienes en el sector salud. Antes de la pandemia, si tú ibas al Seguro Social o al Hospital General, pues te decían, a ver, pues tráigase las jeringas, o tráigase los el medicamento, o tráigase las sábanas, porque no hay, o sea, ya había muchas carencias. Bueno, pues la pandemia vino a exhibir la gran cantidad de carencias que hay. No te hablo del sector educativo. En el municipio hemos invertido muchísimo dinero en lo elemental, en arreglar sanitarios, en arreglar aulas, aire acondicionado, en fin, tantas cosas que hacen falta y que a veces no le dedicamos lo que tenemos que dedicarle, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Jorge, pues muchas gracias por haber venido a este programa. La verdad, siempre tratamos de brindarle un contenido diferente, un contenido educativo a la gente. ¿Cómo te puede encontrar la gente en redes sociales para que siga tu contenido y todas las cosas? Ahorita te doy como Jorge Cermeño, te metes a las redes y ya ahí sale Ok, ahí sale en Facebook, Instagram y todos lados. Todas las perfecto. plataformas, ahí estamos. Tratamos también de estar subiendo constantemente las actividades, tratamos de mantener un buen diálogo con la ciudadanía. Todos los días salgo a distintas colonias, tengo eventos por todas partes. Nos ha ido muy bien, vamos a ganar, no tengo la menor duda. Hay muy buena respuesta, Fede. Y yo te agradezco. Quiero decirles a los jóvenes que nos están viendo, no son el futuro, son el presente. Somos un país joven y yo quisiera pues que nos interesáramos todos. Sí quiero decirles a los chavos, esta es la elección más importante en muchas décadas. O nos vamos hacia un autoritarismo o nos vamos hacia un México que todo lo queremos con mejores oportunidades para todos. Yo creo que es un momento especial, que nadie se quede en su casa, que vote con entera libertad. Yo confío mucho en la alegría, en la rebeldía, en el deseo de empujar hacia mejores condiciones a México. Confío en los jóvenes que quieren que las cosas sean mejor. Ojalá analicen lo que está pasando y que podamos entre todos construir mejores condiciones y oportunidades. Jorge, muchas gracias, en serio. Fede. También no olviden seguir las redes sociales de @FedeMorado y @TrendingTopicTalks. Y en serio, pues la facilidad de que tú vinieras, de que tú podamos llegar a esta plática es increíble. La verdad, a veces es difícil contactarte con otros candidatos que te mandan con el secretario del secretario del secretario del secretario del secretario. Entonces está muy padre que tú tengas esta iniciativa de pues contactar también las redes sociales, que es algo fundamental hoy en día. Como tú lo decías, no es el futuro, es el presente. Ya por último, que nos recomiendes una canción, porque tenemos una playlist que constantemente estamos agregando las canciones que recomendamos
invitados, una canción que traigas muy pegada ahorita, o tu favorita, lo que sea. Pues mira, me gustan canciones más románticas, pero a los chavos les gustan muchas rolas ahora. Movidonas. No, yo no me atrevo. Yo fui un fan de los Beatles. Ok. Beatles, creo que tienen canciones muy padres. Pondremos una de los Beatles pues en la playlist. Bueno, pues puede ser Yesterday. Va, Yesterday. Yo les recomendaría cualquiera de... Ahorita andamos sentimentales de Marcos Menchaca. Son muy buenas. Voy a agregar una en la playlist. Jorge, muchísimas gracias por venir. Este fue un episodio más de su podcast, Trending Topic Talks. Nos vemos. Gracias.